Hola, un caluroso saludo para todos los oyentes. Nosotros somos las psicobichotas y hoy les vamos a hablar de la Edad Media. La Edad Media fue un periodo de la historia de la humanidad comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Sí, de hecho, estas fechas varían un poco entre los historiadores, puesto que tienen opiniones diferentes. Algunos dicen que se da debido a la caída del Imperio Romano del Occidente y otros dicen que debido a la caída de Constantinopla. Sí, Daniela, y además de esto, el término Edad Media fue creado hasta los siglos XIV y XV, cuando Europa estaba evolucionando hacia el humanismo y el Renacimiento. Bueno, para los intelectuales de esa época, ese periodo intermedio de la antigüedad clásica y los nuevos tiempos había tenido un carácter oscuro y decadente, muy marcado por la influencia absoluta de la Iglesia. Camila. ¿Qué es Carlos? Bueno, este periodo se divide en tres etapas, aunque muchos historiadores consideran que la primera de ellas es como una temprana Edad Media, como un periodo de transición. Las otras dos fueron la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Entre sus características más importantes se encuentran el mencionado poder de la Iglesia y el establecimiento del sistema feudal. Daniela, ¿y si hablamos del origen? Sí, claro, Dana, se puede afirmar que la Edad Media abarcó unos 10 siglos de la historia de la humanidad. Para acotarlos, los historiadores lo que han hecho es usar impedimentos tradicionales para saber qué sucesos son más importantes en la trascendencia. De hecho, está la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo y la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Es importante mencionar que otros prefieren marcar su final en el descubrimiento de América en 1492. Bueno, y con la invención de la imprenta se da como una finalidad a esta época. Otros historiadores también dicen que con la conquista de América o con la conquista del Imperio de Constantinopla. ¿Voy yo? Sí. Pero es que no tenemos me periodo. gusta. Bueno, ya. Puedo seguir normal. Como se ha señalado. Dele. Como se ha señalado, muchos historiadores señalan que la Edad Media comenzó en el año 476 después de Cristo con el fin del Imperio Romano en el occidente. Algunos autores señalan que este proceso de transición se prolongó durante 5 siglos y que comenzó en la crisis del siglo III. Igualmente también influyen factores como los climáticos, las malas cosechas y algunas epidemias como la de la peste negra. Otro factor importante fue el de la declaración del cristianismo como religión oficial, así como la división del imperio al crearse el Imperio Romano del Oriente. Los humanistas del Renacimiento crearon el término Edad Media como un periodo despectivo para ellos, porque decían que esta edad había sido de retraso social, o sea que no había tenido grande influencia ni en la ciencia ni en el crecer del ser humano. Ya en este punto es importante mencionar a Carlos Magno, quien fue el emperador de los romanos en el año 800 después de Cristo. Fue declarado como el emperador de los romanos en el año que acabé de mencionar y disfrutó de su imperio hasta que llegó a su muerte. Asoció lo que fue sus pasos políticos a su vez con los pasos que daba la iglesia y alentó el surgimiento de lo que es el arte, la religión y la cultura, quien fue impulsado por la iglesia. La mujer más importante de esta época es la dama Carcas. Estuve casada con el rey Belek. La ciudad donde vivíamos recibe el nombre de Carcassonne. Recibe este nombre en honor a mí, ya que en su tiempo fui humillada por el ejército de Carlomagno. En una de sus batallas el rey había muerto, así que decidí hacerme cargo de la situación. Me he valido de mi ingenio para poder triunfar, ya que el pueblo estaba cansado de las humillaciones. Estas humillaciones llevaban 5 años. He decidido enviar a mis súbditos a colocar muñecos de paja en las torres, y estos tenían la función de disparar contra los enemigos. El pueblo creía que el ejército se iba a rendir, ya que poco a poco se estaban quedando sin comida y sin agua. Por tanto, iba a ser difícil seguir el... No obstante, decidí enviar un último engaño. Les he lanzado un cerdo relleno de cereales. Así, estos iban a pensar que tenían alimentación para muchos días más de guerra. Cuando se dieron cuenta, el ejército de Carlomagno ha decidido rendirse.
Así que yo, por mi parte, decidí enviarle la paz al emperador. La religión católica se convirtió en el eje total de la sociedad. La iglesia y el resto de instituciones religiosas adquirieron un gran poder y muchas veces superior al de los propios reyes y nobles, ya que decían que el papa era el que coronaba los reyes de esa época. Los eclesiásticos fueron una de las pocas clases sociales con acceso a la educación y eran los encargados de impartirla a unos pocos elegidos. Por ello es que se dice que Europa era una época bastante teocéntrica. Esto se explicaba mediante algunos conceptos religiosos. Ya, religiosos. ¿Algo yo así? Sí. En relación con el punto anterior, la Iglesia y el resto de los poderes propiciaban la existencia de un nivel... Ay, no, espera otra vez, ¿sí? 1, 2, 3. Esperen, eso se va atrás de cámara. En relación con... No. ¿No? No, esto va, el podcast es así, mami. Bloopers. ¡Chica! En relación con el punto anterior, la Iglesia y el resto de los poderes propiciaban la existencia de un alto nivel de miedo a través de la población. El poder maculado de la Iglesia Católica se vio mermado por una gran crisis interna que finalizó en su división temporal en el 1378. Bueno, y ahora tocando un tema importante, hablemos de la organización política. Dando paso a este tema, un suceso que influenció bastante la estructura política de la época fue el Sacro Imperio Romano de Alemania en el año 962 después de Cristo. El sistema de gobierno durante la Edad Media era la monarquía, aunque esta institución perdió parte de su poder con la implantación del feudalismo. Sin embargo, en el siglo VI fue cambiando el sistema feudal. Aquí tenemos otra de las grandes mujeres importantes de esta época. Yo. Fui la feudataria más poderosa de Francia. Mi padre, Guillermo X, se encargó de que tuviese la educación privilegiada. Estudié latín, matemáticas, historia, entre otras cosas que eran propias de varones en aquel entonces. Por pedido del rey Luis XVI, me casé con su hijo Luis XVII, quien en el mismo año del casamiento ascendió al trono, lo que me convirtió en reina. Nunca fui una mujer sumisa y en mi posición como reina no quería ser la sombra del rey. Siempre creí en el poder que tenían las mujeres. En una de las batallas de los ingleses armé un ejército de 300 mujeres y fui a acompañar a los hombres en su lucha. Esto ocasionó bastantes disgustos con el rey, en lo que decidimos divorciarnos. Posteriormente me casé con el rey de Inglaterra II, quien me apresó por rebelarme hacia él. Se rebeló. Listo. Un hecho importante en este momento de la historia es la declaración de la Magna Carta en 1215. Magna. De la Magna. Ay, de la Magna Carta. Yo soy de la manga. De la Magna Carta. 1, 2, 3. Ay, América me había Un hecho olvidado. importante. Un hecho importante. Ya. Ya. Un momento importante en este. No, espera, 1, 2, 3. Un hecho importante en este momento de la historia es la declaración de la Magna Carta en 1215 después de Cristo. Fue emitida originalmente en 1215 después de Cristo, como ya lo había mencionado anteriormente. Esta carta está considerada como el primer paso hacia el gobierno constitucional de Inglaterra. Hablando del poder del emperador, debemos mencionar la diferencia social que hay entre estas épocas, puesto que la ciudad medieval estaba totalmente dividida en clases jerárquicas, como es la nobleza, incluido lo que es el rey, el clero y los campesinos, y entre ellas existían diferentes grandes diferencias entre los derechos y las obligaciones que ellos tenían. Y hablando de los campesinos, esta era la población más numerosa de la época y también pues se decía que no tenían derechos, o sea, pues eran las personas que menos derechos tenían en ese entonces. También su rol era cultivar los alimentos que el resto de las personas comían. De la nobleza conformaban la sociedad más... La nobleza conformaba la sociedad más de la clase alta y eran favorecidos con derechos especiales, además del clero, quienes conformaban parte de las clases privilegiadas. De mi parte, creo que el acontecimiento que más marca es la Guerra de los 100 Años, quien comenzó en 1337, cuando el Reino de Inglaterra emprendió la guerra contra el Reino de Francia. Bueno, y mencionando la Guerra de los 100 Años, en ese periodo nace una famosísima mujer que es la más reconocida de la época, Juana de Arco. Video de Juan Arco.
Sin duda alguna, soy la mujer más conocida de esta época, puesto que crecí en medio de la Guerra de los 100 años, aunque en realidad fueron 115. Cuando tenía 13 años comencé a oír voces en mi cabeza que me cuidaban. Estas voces provenían de la iglesia. Nadie sabía en realidad qué significaba que oyera estas voces o de dónde provenían, pero me hicieron ser la más reconocida. Un día las voces me encargaron una misión de suma importancia: guiar al ejército francés a la victoria y expulsar al ejército inglés de la guerra ya mencionada. Además de coronar a Carlos como rey de Francia, quien me encomendó 5.000 hombres al mando. Tras esos hechos no volví a oír voces en mi cabeza. Me pidieron que siguiera combatiendo junto a los franceses, pero fui capturada por los ingleses y fui acusada de brujería, lo que me condenó a mis 19 años en la hoguera. Otro punto importante a tocar son las principales actividades económicas durante la Edad Media, que fueron agricultura y ganadería. El sistema feudal estaba organizado de tal manera de que los aldeanos trabajaban las tierras de sus señores a cambio de un tributo. Durante el Imperio Romano el comercio había llegado a cobrar bastante importancia. Además de esto, empezó a potencializarse el comercio de larga distancia, centrado en los productos considerados de lujo. La aparición de comerciantes fue uno de los factores que provocó que el feudalismo se debilitara y que la economía evolucionara hacia el sistema capitalista. Bueno, y además de que el feudalismo se debilitó, también se debe a una gran mortandad, que se considera una de las más grandes mortandades de la historia del ser humano, que es la muerte negra, o como se conoce comúnmente, la peste negra, que ocurrió en 1348, entre 1348 y 1350 después de Cristo. Bueno, pese a esta plaga, aumentaron las masas de mortalidad y se dice que significativamente redució el poder económico y el político. Redujo. Se redujo. ¿Otra vez un...? Sí, no, siga. Bueno, pues... ¡Qué gallo! Leche de maíz. ¡Ya! 13 minutos. ¿En serio? Bueno, pese a esta plaga, se dice que significativamente redujo el poder económico y político. Entre otros hitos ya diferentes de la cultura tenemos los escritos que sobrevivieron a las labores religiosas, entre los poemas y las poesías que iban poesías. Uy, de las poesías. Policía. No, los poesías. Entre otros Hitos. Ay, no, ya. De Daniela, que Uno, dos, tres. Entre otros hitos importantes de la cultura tenemos los escritos que iban siempre entre poemas y poesías, encomendados siempre a la religión. Otros campos de las artes, como la pintura, la escultura o la arquitectura, también dejaron grandes obras, entre los que destaca de manera notable las grandes catedrales. Gracias a la imprenta, los escritos pudieron llegar a muchas más personas. Presentamos a otra mujer significativa, Catalina Sforza. Soy considerada la mujer más poderosa de la Italia renacentista, también apodada Pirago Cruelísima o la Diableza Encarnada. Aprendí de química, usé ese conocimiento para lo que hoy llaman cosmetología. Intenté envenenar al Papa Alejandro VI, ya que él envió a mi hijo César Borgia a la guerra de la expansión de los estados pontificios. Sus tropas tomarían Imola fácilmente, ya que encontrarían la mejor resistencia de toda la guerra en Forlì. Yo contaba con 1000 hombres y la alianza del rey de Francia, pero un caballero francés vendió a Borgia por 1000 ducados. Fui apresada y violada, pero debido a la intervención del caballero francés Día Alegre, fui salvada de ser quemada en la hoguera. Al volver a mis territorios después de la derrota de César Borgia, me encontré que ahora mis territorios estaban al mando de la familia Orsini. No obstante, no hice ninguna acción bélica. Tristemente me retiré a un convento junto a mi hijo menor. Algunos historiadores mencionan que con el descubrimiento de América se pone en fin un largo periodo como la Edad Media. El Renacimiento, ya para terminar, es uno de los movimientos artísticos y culturales que empezó junto a la Edad Moderna y... ¡Idiota! ¡Siga 2 minutos! El Renacimiento es uno de los hechos culturales que comenzó desde la Edad Moderna en un periodo posterior a la Edad Media y se extendió entre los siglos 7 y 8. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Media y daba paso a la modernidad. Con esto terminando. Con eso terminamos. Gracias. Ya queda así, ¿cierto? Así sin cortar nada, porque yo siento que...